¿Qué tal? Les habla y les saluda Sin Mentiras. Oye, ustedes saben que apareció una información que a mí me dejó, como periodista, me dejó capcioso. Una información de que 40 tanqueros llegaron a Venezuela para cargar diésel y crudo. 40, no uno ni dos, 40. Todos los medios en Venezuela prácticamente, sobre todo los opositores, los que han querido derrocar al gobierno, se lanzaron por esa información. Analistas, periodistas, todos. Vamos a leer el tuit en el que se basaron los medios y yo te voy a echar el cuento bien para que tú veas por dónde van todas estas cuestiones. Cito: para los que solicitan que le quiten las sanciones a Nicolás Maduro y su pandilla. Así se encuentra Fondeadero de Amuay actualmente. Más de 40 tanqueros petroleros de diferentes países del mundo cargando desde petróleo hasta diésel. Pa' allá es que va, pa' acá no queda nada. Otro tuit. Cito: son cargados con gasolina y diésel, mientras que los venezolanos hacen largas colas y pernoctan durante noches en las cercanías de una estación de servicio para surtir sus vehículos. El autor es Iván Freites. Iván Freites es un sindicalista que se fue huyendo de Venezuela, reside en Bogotá, precisamente cuando se le imputaban por fiscalía, por falsas informaciones, por apología del delito y por esa palabra terror. Ya ustedes saben cuál es esa palabra, ¿verdad? Por decir medias verdades. Ahora yo me pregunto, ¿por qué se le da a esta información tanta cancha y ningún medio investigó, ninguno de estos poderosos medios de comunicación en Venezuela, si era cierta o no? Yo te doy el contexto para que tú veas cómo se arman los hilos acá en Venezuela. El contexto es el siguiente y para eso se armó esa información. Número uno, decir que el petróleo se carga y se va al exterior, que nada se queda en Venezuela. Número dos, que el petróleo, parte de ese crudo, se va a Cuba. Número tres, que no levanten las sanciones a Venezuela porque Maduro se coge la plata y la oposición, que es la que debe gobernar, sí la resguarda. Y número cuatro, te quiero decir lo siguiente, amigos de América Latina, para que entiendas Venezuela, que no es fácil entenderla, sobre todo por la desinformación existente. Hoy, ahora mismo, cuando realizo este video, hay conversaciones face to face, cara a cara, entre los gringos con el gobierno de Venezuela, más oposición, más Guaidó. Face to face. Los medios necesitan torpedear. Igualito como cuando Guaidó se armó toda esa novela de que lo habían mandado a detener, igualito. Es el mismo formato, el mismo guión, el mismo estilo. Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Miren, aquí los supertanqueros, los barcos, llegan a Venezuela casi en secreto, escondidos y por goteos. Cóntrale, 40 de un solo tanganazo, como dicen en Venezuela, de un solo metrallazo. No creo. Para llegar acá a un barco, para cargar crudo acá en Venezuela, deben dar una travesía por el Cuerno de África. Deben apagar los transponders. Se hacen trasvases en plena alta mar. Cambian de nombre en plena alta mar. La gente que negocia con Venezuela, los brokers que lo llaman, que compran o venden crudo arriesgando todo, deben hacer miles de peripecias para sortear el bloqueo. Quiero decirte, amigos en América Latina, las sanciones, 350 sanciones contra Venezuela están vivitas y coleando, no te dejes engañar. Solo dos se han levantado, una de gas y una de puertos. Las 348 siguen allí activas, sobre todo en el caso de PDVSA, en el caso petrolero. Entonces, este tipo de información nace y se hace por laboratorio, por encargo, para meterle candela a ciertos sectores de la población, a que permanezcan aliados a ellos y no se den cuenta que
estamos ante un nuevo formato de conversaciones, estamos ante una nueva administración en el país poderoso y que esto efectivamente se está en conversaciones para ver si en algún momento los todopoderosos del norte logran levantar algunas que otras sanciones. Pero más allá de que la levanten o no, yo siempre te voy a decir lo siguiente, amigos de Venezuela, de Latinoamérica y del exterior. Ya a mí no me importan las sanciones. Yo quiero salir adelante por encima de estas sanciones, porque eso nos hace más fuertes, más determinados, nos crea más compromiso por este país, nos hace más arraigo, nos hace más nacionalistas, nos hace más venezolanos y nos hace querer más esta tierra para echarla adelante. Tal vez nosotros no la veamos prosperar, pero los que están detrás, los que vienen en cola, nuestros hijos, pueden tener una patria digna, coherente, con gobernantes nacionalistas, emprendiendo sin tutelaje de ningún tipo. Dejo el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista, sus orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.